No tiene por qué. Hola chicos, Hola, buenas. que estamos de nuevo pues. Sí, Continuamos. hablado. Bueno, sesión de preguntas. Exacto. A ver, un momento. Vale. Básicamente las preguntas que habíamos apuntado. Básicamente, bueno, la mía es ¿qué habilidades blandas, por así decirlo, o sea, soft skills, son más difíciles de encontrar o que tú piensas que es más difícil de encontrar en jóvenes que, pues, como que están empezando, ¿sabes? Es una buena pregunta. A ver, dentro de lo que es un becario pueden haber varias. Voy a cerrar que hay ruido. Están picando afuera. Un segundito. Sí, claro. Igual merece la pena repetir la pregunta. Entonces, Ahora. Igual merece la pena repetir la pregunta como si hiciéramos ahí una toma falsa. Dale, hacemos corte. Vamos de nuevo. Empezamos. Claqueta. vale. Yo como primera pregunta sería ¿qué habilidades blandas o soft skills son más difíciles de encontrar en un joven que pues acaba de empezar? A ver, esa pregunta es complicada porque muchas personas pueden tener esas soft skills de manera inherente, ¿no? Pero te voy a mencionar algunas que yo creo que son importantes. La primera es el pensamiento crítico. ¿Ok? Creo que es muy importante que la persona tenga la capacidad de analizar las cosas de manera objetiva y también saber transmitir su opinión. Ahí volvemos un poco por el tema de la comunicación que hablamos antes, que también es una soft skill, el tema de la comunicación. Te podría mencionar el liderazgo, pero a mí me parece que no todo el mundo está hecho para liderar. Entonces creo que eso sí que es algo propio de la persona. ¿Ok? Quizás algo que el tema del liderazgo es algo que tiene que explorar cada uno. ¿Ok? Y ahí ya tendría que empezar a entrar en el tipo de líder, ahí ya entramos en una materia un poco más amplia. Así que te diría por ahora pensamiento crítico, comunicación que lo hablamos antes. Trabajo en equipo puede ser importante también, hay que saber llevarse con las personas, ¿no? Y saber coordinarse. Y sobre todo, supongamos que ese trabajo es con amigos o familiares, supongamos, pues todavía más, porque ahí se mezcla la vida personal con la laboral y puede haber conflicto, ¿no? Entonces, te diría el trabajo en equipo también. ¿Qué ejemplos de trabajo en equipo con problemas son típicos de gente muy joven? ¿Qué problemas son típicos de muy joven? Pues el tema de la cooperación. A lo mejor desde muy joven vos podés decir, quiero destacar yo, ¿no? Decir, quiero mostrar mi valía. Y a lo mejor, por ejemplo, vamos a hablar de una exposición en el colegio, en la universidad. A lo mejor la persona que expone, o sea, todos tienen su parte, ¿ok? A lo mejor hay una persona más técnica, una persona que es más la cara visible y otra persona que es la analítica, pero la analítica a lo mejor no sabe cómo ejecutarlo, el técnico sí, pero el técnico no sabe cómo explicarlo y la cara visible sí. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos a una exposición en la universidad, por ejemplo, una persona pudo haber sido la que planificó todo, la otra tiene los conocimientos para aplicarlo y la otra tiene la capacidad, la labia de expresarlo y decirlo bien. ¿Ok? Entonces, es la capacidad de cooperar y entender que cada persona tiene su granito de arena. Claro. ¿Ok? Obviamente también hay que saber identificar cuando alguien tiene su granito de arena y cuando está vagueando. ¿No? Hay que saber identificarlo también. Y esos puntos que mencioné antes también me lleva a la resolución de conflictos. Saber mediar. ¿Ok? Eso, saber identificar cuando hay un problema, como puede ser identificar cuando hay alguien que está vagueando, es un problema dentro del equipo, pues saber identificar esos problemas y cómo resolverlos. Eso también me parece muy importante. Y la otra que viene un poco en relación a lo que les comenté de tener esa adaptabilidad a la incertidumbre y al riesgo, tanto en un puesto de trabajo como a la hora de emprender, es precisamente la adaptabilidad. ¿Okay? Es algo muy importante para saber ajustarse a nuevas situaciones. Y a nivel de resolución de conflicto y adaptabilidad, te quería preguntar sobre ejemplos y un poco, o sea, siendo concreto, recordando mi experiencia cuando yo era joven, situaciones que me han ocurrido a mí o situaciones que han ocurrido a compañeros a mi alrededor. El rol en un conflicto de una persona muy joven, a lo mejor 16, 17, se me ocurre que a lo mejor no es necesariamente tener que resolverlo. Porque a lo mejor el conflicto ocurre entre dos personas
mucho más senior Ujú. que este joven o esta joven. Pero se me ocurre que un elemento muy importante es no echar más gasolina, por un lado. Sí, Saber ser un buen follower de tu líder. Saber priorizar el bien del equipo sí, antes que tu bien personal. Por ejemplo, no tener que luchar cada chorradita, sino a lo mejor saber ver la moraleja y que el conflicto pase. Y luego, a lo mejor más adelante, puedes querer hablar en privado con tu líder para a lo mejor aclarar un malentendido. sí. Pero en el momento no querer, es que tengo que explicar porque tengo que justificar porque pasó no sé qué. ¿Qué opinas de estos ejemplos? O sea, desde el punto de vista de qué rol puede tener el chaval 16 en un conflicto. En un conflicto, bueno, mirá, lo primero, estoy muy de acuerdo con vos en que no hace falta, primero, no echar más gasolina, eso seguro, sobre todo también depende el contexto de ese conflicto, pero la idea nunca es escalarlo. Y ahí entra lo que les comenté antes, en base a lo que decís vos, de saber colaborar y cooperar y reconocer al otro. ¿Ok? Porque si estás constantemente criticando de manera destructiva, porque está bien criticar, está bien querer crecer, pero si vos le querés hacer llegar una crítica a alguien, tiene que ser de manera constructiva siempre. Fíjate que sigue siendo todo el rato la comunicación, el pensamiento, el análisis. Fíjate que volvemos siempre a lo mismo. Hay que saber cómo comunicar en este caso a esa persona que lo está haciendo mal o qué crees vos que puede mejorar. Porque a lo mejor esa persona no lo sabe o dice, mirá, yo lo hago de esta manera por esto. ¿Ok? Entonces estoy muy de acuerdo con vos en que hay que saber cómo llevar esas situaciones para no hacer de una cosita así una bola de nieve gigante y no echar más gasolina. Y también hay que saber cómo decírselo al jefe, porque como mencioné antes, por más que el jefe tenga 20 años de experiencia, puede ser ¿cómo decirlo? Puede ser un inútil, o puede ser alguien que carece de estas soft skills y sin embargo está ahí arriba. Claro, puede ser un polvorín y una chispa y ¡boom! Claro, entonces vos simplemente hace falta que digas algo para que ya prenda la mecha. Entonces también hay que saber no solamente comunicarlo, sino tal vez si esa persona realmente es alguien a quien se lo puedas comunicar. Ok. Pero si no te queda otra, porque es tu jefe, le tenés que reportar las cosas, entonces a esa persona saber cómo comunicárselo. O bueno, hablamos de jefes y hablamos de un empleado, pero si hablamos de un emprendimiento, por muy joven o adulto que seas, también tenés que saber comunicárselo al cliente. Claro. ¿Ok? Y a nivel de jefe también se me ocurre incluso saber distinguir a nivel de liderazgo que a lo mejor no tienes a alguien que es un jefe formal, pero a lo mejor lo que estás haciendo, por ejemplo, estás en un departamento o lo que sea, y sí que hay una persona que es más veterana, que a lo mejor tienen un organigrama bastante plano en ese área, y aún así hay alguien que es un líder no escrito, pero que claramente es una persona que está cargando más responsabilidad y liderando esa tarea. Con lo cual, saber distinguirlo. Es que eso en la sociología, a nivel laboral, se ha estudiado y efectivamente hay, digamos, dentro del clima laboral hay un grupo, ¿ok? Vamos a definir el grupo de empleados, pero dentro de estos grupos hay subgrupos. Y dentro de estos subgrupos hay sus propias reglas, hay sus propias normas, su propia ética, códigos y, por supuesto, hay un cabecilla dentro de... Bueno, digo cabecilla porque no es que sea su nombramiento de este nos va a liderar, ¿no? Sino que por ciertas características como puede ser su expertise, puede ser su carisma. Acá entramos en los tipos de liderazgo, ¿no? Puede ser por su carisma, por muchos su rol de factores. servicio. ¿Eh? O su rol de servicio. A lo mejor es simplemente una persona que está dispuesta a cargar responsabilidad por el bien del grupo. Entonces, a lo mejor... También, pero eso puede ser dentro del expertise, por ejemplo, porque puede ser una persona que por cómo es, claro, eso lo puedes encajar perfectamente en una persona profesional o en una persona carismática, o por su personalidad, ¿no? O también puede ser por miedo. Puede ser una persona que impone, entonces esa persona indirectamente se transforma en el cabecilla por miedo. Es un factor también que mueve a la gente, el miedo, el odio, es un factor que mueve, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí, efectivamente, hay, digamos, sublíderes dentro de los grupos, es algo que está estudiado en la sociología. Entonces muchas veces si el becario, por ejemplo, sabe ser follower en ese contexto, el problema se puede desactivar en ese nivel para no tener que llegar a un líder de verdad donde ya tienes un problema más serio. Claro. Claro.
De todas formas, y volvemos a los mismos puntos que digo siempre, hay que saber cómo. O sea, es muy importante la adaptabilidad. Está bien tener protocolos, pero muchas veces esos protocolos pueden empeorar la cosa. ¿Ok? Por ejemplo, yo creo que es más importante saber cómo actuar frente a ciertas situaciones que... Porque a lo mejor fuiste, se lo dijiste a tu jefe y era una situación que dentro de la gente del equipo se podía solucionar claro, y se armó una bola gigante. y te acabas de chivar de alguien y has creado hostilidad para siempre. Claro, claro, y el jefe ya no confía en esa persona se queda sin trabajo o le echan la bronca y dicen, acá uno es un topo y resulta que sos vos y ya quedás vos mal con la gente y se arma una bola gigante. Wow. Gigante. Entonces, por eso para mí es muy importante la adaptabilidad y entender también la gente con la que tratás. Súper bueno. Ahí, eso me ha parecido interesantísimo, porque creo que eso a nivel de política de empresa, eso es una pildorita fuego para un becario. Es que hay temas que son tabú, pero a mí me gusta tratar esos temas porque son temas que creo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y uno es también el rol del líder propiamente. Que sea tu líder no quiere decir que tenga siempre la razón. Tampoco digo que lo cuestiones. A ver, no quiero que se confunda lo que digo, que una persona de 20 años de expertise puede ser un poco inútil, pero no quiere decir que no sepa de lo que está hablando. Esos 20 años de expertise los tiene por algo. Claro. ¿Okay? Dentro del mundo empresarial me refiero, ¿no? Yo quiero entender que esa persona está ahí arriba por algo. Claro. ¿Ok? Entonces, siempre que sea de manera constructiva, respetuosa y dentro de un momento adecuado, se puede cuestionar al líder. Esto lo asemejo mucho a pedir un aumento de salario, o un aumento de puesto. Son cosas que pues, pueden ser difíciles de sacar, ¿no? De decir, mirá, yo creo lo que hablábamos al principio, yo creo que lo que cobro no es proporcional a lo que hago. Claro, pero ¿cómo le decís eso a tu jefe? Se lo puede tomar a mal, vos decís, le estoy menospreciando. Pero yo creo que en algún momento lo tenés que sacar. Y cómo, mira, te cuento en contexto cómico. Uno de estos me parece que fue Ferran y a mí me encanta porque yo les tengo mucho cariño. Entonces Ferran me mira a los ojos y me dice, creo que te equivocas. Y a mí me da la risa porque pienso, menos mal que estás conmigo. Porque si sueltas esa en un contexto profesional, especialmente delante de un grupo grande de personas que ya forman parte de esa empresa, depende de la persona que te toque, eso puede sentar bastante mal. Sí. Y claro, entonces, claro, a mí me hace mucha gracia porque, claro, yo siempre les digo a ellos, mi rol es enseñarte. Entonces, a mí me encanta que hagan estas cosas conmigo porque son momentos enseñables, ¿vale? Claro. Claro, esta situación como momento cómico, ¿vale? ¿Qué consejo darías a una persona de 16 o 17 que está en una reunión con, por ejemplo, 6 o 7 compañeros y un líder, con un rol oficial de liderazgo? Está el líder dando una opinión o planteando una acción. El becario piensa que el líder se equivoca, pues porque ha mirado algo en ChatGPT o porque, no sé, imagínate que están hablando de una acción en TikTok y la persona de 16-17 domina mucho TikTok. ¿Qué palabras usa? ¿Cómo debe ser su lenguaje corporal? ¿Cómo debe de interrumpir la reunión? ¿Debe levantar la mano? O sea, danos una pincelada de un ejemplo, solo un ejemplo. No tiene que ser siempre así, pero de cómo hacerlo mal y haga un ejemplo de cómo hacerlo bien para que obtenga una reacción positiva y no solo tenga razón y se ponga un pin, sino que la empresa realmente haga lo que ha sugerido el chaval, con lo cual se logre el bien de todos. Mirá, es difícil ponerte un ejemplo acá porque yo creo que pueden haber dos tipos de líderes. Uno, te puedo dar una comparativa con un profesor. Hay profesores que te dicen, pregúntenme o cuestionenme si digo algo que está mal, sobre todo en el ámbito universitario pasa porque es un ámbito más de investigación. Entonces, está ese que te dice cuestioname y hay otro que ni te atrevas, pero a lo mejor en privado sí. ¿Entendés? Es como, vale, a mí en público no me cuestiones. Vale. Pero luego vas en privado y le decís, discúlpame, Pepe, mirá, me parece que esto está mal por esto, esto y esto. O sea, siempre con fundamentos, no por un me parece a mí, ¿no? Puedes decirle ahí en un artículo, o según la teoría, o entendí esto.
me parece en base a estas cosas que es así. O sea, para mí, sobre todo en el espacio de un becario, de una persona joven como ellos, tiene que estar fundamentado de alguna manera. ¿Ok? No puede ser simplemente porque lo digo yo, porque quiero sacar pecho y decir, acá el becario va a poner en cuestión al líder. No, Sí. eso no. A lo mejor si más adelante estás metido en la empresa y, digamos, se entiende un poco de qué rollo va el equipo, puedes hacerlo casi cómico para que cuele por ahí ese acá estoy yo, ¿no? Pero al principio, sobre todo al principio, para mí tiene que estar siempre fundamentado y saber detectar si ese líder que vos querés cuestionar te permite hacerlo en público o no. Porque ese cuestionamiento a lo mejor está mal, pero es un aprendizaje para el equipo. Vale. Y en el caso de que, por ejemplo, estén haciendo una reunión definiendo tareas, por lo tanto, tiene que ser ahora o nunca. Es decir, no puedes ir después porque ya estarán todas las tareas definidas para todo el equipo para los siguientes 3 meses. Entonces, si se lo dices al líder después, no van a convocar una reunión adrede con todas esas personas. ¿Cierto? Entonces, tienes que intervenir ya en el momento. ¿Cuál es una forma educada, correcta, de que el becario levante la mano o no y dé su visión que potencialmente cambie el rumbo de todo el proyecto? Vamos a llevarlo como al colegio. Levantas la mano o algo así medio timidón, o si sos alguien más extrovertido, pues haces una intervención clara y decís, perdón, ¿puedo interrumpir? ¿Puedo dar mi punto de vista? Y lo exponés. Esto también se relaciona con lo que les comenté antes. La gente tiene que exponerse a dar su idea y a exponer cosas en público para perder ese miedo. ¿Ok? Y tener esa capacidad de improvisación que hablamos antes. Entonces, si vos tenés una idea o creés que el líder está equivocado o que vos podés aportar algo a esa idea, yo creo que no perdés nada en hacerlo. Entonces, luego el líder puede decir sí, no, ¿ok? Pero creo que en esos casos se puede valorar mucho más por parte del becario la predisposición a participar y aportar, por más de que lo que tenga para decir sea erróneo o no. Vale. Entonces, si hablamos de claves de cómo hacerlo bien, una intervención, siempre con respeto, ¿no? Y entrando bien en la conversación, disculpen, disculpame, no sé, Pepe, me gustaría aportar algo, me gustaría decir algo, dar mi opinión, aportar algo, digamos, ¿no? Sí, adelante, bien, y lo comentas, como te salga. Ahí sí que no puedo darte un consejo porque ya depende de cada uno, porque a lo mejor estás muy nervioso, ¿no? A la hora de dar tu opinión. Entonces, ahí ya un poco como te salga, pero yo creo que siempre desde el respeto y la transparencia, hablando desde tu situación, si aportás, no hay ningún problema. Muy bien. O sea, siempre con respeto, educadamente, desde la humildad. Totalmente. Sobre todo siendo becario, con perdón, pero sobre todo, o sea, cuando vos empezás acá abajo, no es real hablar y comportarte como alguien de acá arriba. Porque el que está ahí arriba está ahí por algo. Quiero creer que es por su expertise o por lo que sea y no porque es un enchufado o alguien que fue señalado a dedo, quiero creer. Entonces, esa persona automáticamente te va a bajar los humos, pero en un momento. Salvo que tu aporte, siempre que esté bien fundamentado y con respeto, sea tan bueno que te diga, ok, pero no. Y eso se podría traducir, o sea, cuando des tu aporte, no tengas expectativas, sino simplemente déjalo como una notita en un buzón de sugerencias. Puede ser que lo lean, puede ser que no, puede ser que lo cojan, puede ser que no. Yo creo que las cosas las tenés que hacer sin mucha expectativa, sí con un objetivo, pero no con expectativas. Porque si te sale mal, te venís abajo. Y claro, si te sale bien, a lo mejor te venís muy arriba. ¿No? Entonces, ni un punto ni el otro. Para mí, tenés un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero aportar o quiero tratar de corregir para que no salgan mal las cosas de lo que está proponiendo el jefe. Listo. Si ese es el objetivo, pues actuamos en base a ello. Pero yo no espero que me dé pero no lo digo porque quiero que me dé la razón. Vale. Lo digo porque quiero aportar. Se me ocurre a lo mejor también una traducción para eso y es básicamente, o sea, para ellos, me refiero, traducción a su nivel y a su idioma. Las decisiones se toman en democracia. Vosotros vedlo como si fuera, es un ejemplo, como si fuerais especialistas, pero al final quien toma la decisión ejecutiva
¿vale? Es el líder en ese caso, con lo cual lo único que estáis aportando es como un informe de algo, algún dato que conocéis, pero queda a discreción del líder el cómo ese dato y el de todos los otros compañeros se procesa y se toma la decisión. Exacto. Mirá, si ven que ustedes aportan algo, vamos a hablar tanto a nivel de empleado hacia un líder como de un emprendedor a un cliente. Si ustedes ven que le aportan algo a esa persona y al final no se hace de esa manera, no se frustren. Porque a lo mejor esa persona sí que tuvo en cuenta tu aporte, pero simplemente no fue por ahí. ¿Ok? Hay una película, no me acuerdo el nombre, en la que hay un tipo que está siempre con el jefe, ¿no? Lo cuestiona, todo, es el único que lo cuestiona, ¿no? Entonces un día va, se le acerca al jefe y le dice, che, ¿para qué me tenés acá si nunca tenés en cuenta lo que yo te digo? O sea, pero ni un poquito. Y él le dice, todo lo contrario, sos el único de esta mesa que me cuestiona. Entonces sos el único que me da un valor diferente, una visión diferente. Pero después las decisiones las tomo yo, ¿no? Entonces si tu aporte realmente tenía peso en mi decisión, pues lo verías reflejado, pero si no lo tuvo, no lo tuvo, pero vos por lo menos me estás aportando una visión diferente. ¿Okay? No, ya te digo, me encantaría decirte el nombre de la película, pero no me acuerdo. Entonces, Si muchas veces... la quiero ver. Pues voy a ver si la recuerdo, ahora mismo no la recuerdo. Entonces, muchas veces uno... ¿Saben lo que es el efecto mariposa? Sí. Bueno, pues... Explícalo para todos los chavales porque creo que la película no la han visto. O sea, se hizo una película sobre este concepto y era muy interesante. A ver, en resumidas cuentas es que lo que hagas en algún momento va a repercutir. ¿Cuándo? En algún momento va a repercutir. A lo mejor a nivel de videojuegos, ¿saben cuál es? Porque a mí me gustan los videojuegos. ¿Saben cuál es Until Dawn, el videojuego? No. Sí. ¿Sí? Bueno, este videojuego se basa en eso. ¿Vieron que cada vez que hay una decisión importante sale como una mariposita arriba? Eso es el efecto mariposa. A lo mejor una decisión que tomaste al principio del videojuego afecta al final. Y vos decís, ¿esto afectó? Pues sí, afectó. Entonces, muchas veces vos le dijiste algo a tu jefe o a tu cliente y en el momento no ves un efecto, pero a lo mejor más adelante sí. Vale.